La educación en todos los momentos de nuestra historia ha sido un parteaguas para debatir y concentrar la atención de todos. Desde la perspectiva contemporánea y globalizada, nos hemos convertido en una sociedad consumista. Cada vez más creamos una necesidad de adquirir una educación de calidad con el consumo de productos y servicios, olvidándonos de un punto muy importante, el académico. Es de gran importancia que en la educación se tenga una formación integral que ayude al estudiante a una adaptación en el mundo económico, tecnológico y globalizado, que permita que los jóvenes puedan construir una identidad personal, social y profesional. La educación tradicional durante años buscó un acercamiento entre el emisor y el receptor, donde la finalidad principal era la transmisión de ideas, la adquisición de diversos contenidos mediante memorización de conceptos y estructuras básicas. La clase es globalizada a un mundo heterogéneo que no opina ni participa de la enseñanza. La evaluación se basa en un número resultado de un examen y del cual el estudiante no cuestiona si el veredicto es válido o no. Se aprende a ver a la educación como todo aquello que forma al ser humano, da reglas y valores generacionales y culturales, que va formando un aprendizaje a través del cual se logra el desenvolvimiento y desarrollo individual y social. Si los educadores reconocemos en la educación un medio para fortalecer acciones humanas, lograremos coadyuvar en un cambio significativo económico y social. Hemos de reconocer que la educación no siempre es el único medio a través del cual se logra solucionar problemas vitales como el desempleo, la productividad o desigualdad, pues son de índole económico o de alguna otra naturaleza. Pero si se vincula con la educación es posible pensar que se puede tener un cambio de pensamiento y de acción. Hilda Taba menciona que la función principal de la escuela determina que un desequilibrio entre las funciones sociales puede causar una crisis en la educación. Las escuelas deben atender las demandas actuales, tanto de espacios adecuados para la educación como la enseñanza dentro del aula, con espacios óptimos y maestros capacitados que den cobertura a las necesidades educativas. La escuela no puede retrasarse en el momento actual del cambio. Nos encontramos en una sociedad del conocimiento. Los avances tecnológicos constituyen otro rasgo social del cambio de mentalidades y procederes. Los alumnos están a la orden del día con la información y los docentes debemos estar ahí para ayudarles a procesarla. Uno de los principales problemas a los que los docentes nos podemos enfrentar es la comunicación del conocimiento. Alsina, 1994, indica que toda acción pedagógica es siempre una acción comunicativa, pero no toda acción comunicativa es una acción pedagógica. Podemos entender que todo lo que realicemos dentro de un ámbito educativo va a ser receptivo de la comunicación. Cito: una sonrisa, una caricia, valorar el esfuerzo y el progreso, resaltar lo bueno, una mirada, una muestra de afecto, son todos los elementos positivos, agradables dentro del proceso de comunicación en el aula. Por tanto, dentro del espacio educativo, el trabajo de comunicación en el aula no es solamente el de transmitir mensajes con miras a ser aplicados, implica cosas más profundas. Un buen comunicador educativo mira a sus alumnos como seres capaces de crear, de retroalimentar, de aprender y de enseñar. Las personas por naturaleza nos desarrollamos como seres sociales que necesitamos relacionarnos con el otro. Para hacerlo requerimos establecer una comunicación constante. Para que exista la comunicación es necesario transmitir, recibir e interpretar un mensaje, esto a través de palabras, dibujos, sonidos, señales, gestos, movimientos, etc. Como docentes, con el uso de herramientas y de nuestra propia representación, nos ayudamos a que esos mensajes sean recibidos efectivamente.
Mas si estamos preocupados, nerviosos o desconcertados en el momento de estar en el aula, los alumnos lo perciben inmediatamente, toman actitudes de defensa como distracción, poco interés o entre otros. Lo mismo si presentamos un material denso y cargado, difícil de entender y de explicar. La lingüista Deborah Tannen, en su trabajo de análisis del discurso y comprensión del fenómeno del lenguaje, observa la actuación del estilo comunicativo, que redefine como un estilo conversacional y lo marca como un fenómeno social. Por tanto, no podemos cerrar los ojos a lo que ocurre en nuestra sociedad. Los jóvenes están adentrados en un mundo tecnológico, piden docentes capaces de enfrentarse a los retos que nos ofrece nuestra contemporaneidad. De lo contrario, podemos ser percibidos como maestros tradicionalistas, aburridos y con falta de metodología actual. Para Tannen, en la conversación no solo se intercambia información, sino que se asumen roles con respecto al otro. La conversación crea un espacio de interacción entre los miembros participantes, definidos como poder y solidaridad. Son los dos elementos básicos que determinan el giro de la relación que se establece. Si comprendemos estos dos conceptos, los docentes podemos ser partícipes de una solidaridad extrema con nuestros alumnos. En mi caso, he trabajado distintos niveles educativos, entre medio y superior, pero si permitimos que esa solidaridad rebase el sentido de poder que nos otorga la responsabilidad de estar frente a un grupo, una conversación no se da, porque nuestros roles de ego profesor se pierden al considerarnos un maestro buena onda y amigo, porque de esos términos son interpretados por los alumnos como fáciles y manejables. Entonces, para que esa interacción que describe Tannen exista, debe tener un equilibrio entre los roles, entre el ego profesor y el alter alumno. Entonces, el problema no solo radica en tener un formato de clase en donde se plantean los objetivos, los materiales a usar, los temas y algunas actividades planeadas. Se necesita también considerar el ambiente de trabajo para que este se desarrolle de manera efectiva, así como también debemos tener en cuenta el enfoque dirigido a los estudiantes, pues, considerando el alumnado, se debe discurrir la diversidad de pensamiento. Para ello se buscará acercarse a un estándar planteado desde una perspectiva de diseño instruccional que facilite la comunicación entre docente y alumno, con el fin último de alcanzar un aprovechamiento de contenidos aplicado en campos prácticos y considerando los medios y herramientas tecnológicas o de interacción que ayuden a lograr los objetivos planteados. La comunicación en el salón de clases requiere de elementos para que se dé un proceso de intercambio de información entre el profesor y el alumno, entre los compañeros entre sí, con el fin de llevar a cabo dos objetivos: la relación personal y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también la comunicación depende de ciertos principios. La comunicación es omnipresente, inevitable, irreversible, predecible, personal, continua, dinámica, transaccional, verbal y no verbal. Cita McEndell en 2003. Cabe señalar que el aporte no verbal puede ser mucho más significativo que el verbal. En el salón de clases es muy evidente. Si somos maestros que nos gusta acaparar la proyección de información de manera verbal, el mensaje que llega a los alumnos es realmente poco. La comunicación verbal se refuerza con el cómo decimos las cosas y no tanto con el qué decimos. Una definición que se ofrece de la comunicación en el salón de clase es la de Mercedes Charles en 2005 en su artículo En el salón de clases desde el punto de vista de la comunicación, en donde cita a Jiménez en Notas de una teoría de comunicación popular y dice que la comunicación en el salón de clases se define como un proceso de producción, recepción de complejos efectos de sentido y no solo de información,
a partir del lugar que los interactuantes ocupan en el trama de las relaciones sociales y en función del horizonte ideológico, cultural, que son portadores en virtud a una situación en una posición de clase, lo que nos indica que todo influye. Por lo tanto, no es solo el modelo de comunicación que nos ofrece de manera tradicional la que se ejerce dentro de un proceso comunicativo. Los alumnos no solo son receptores de mensajes, son intérpretes y creadores de una dinámica comunicativa. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis indicando cómo hay veces que como docentes damos demasiada importancia a los temas que vamos a tratar y no tanto a cómo vamos a tratar esos temas, y estamos más interesados en la información que van a recibir los alumnos y no nos percatamos si esa información si realmente fue recibida o no, si fue adaptada o no, si fue práctica para ellos o no. Y eso nos vuelve maestros tradicionalistas porque solamente estamos pues enviando esos mensajes sin percatarnos si realmente fueron recibidos dentro del aula. Y más allá, ¿no? Solo aplicarlos dentro de su vida cotidiana. La comunicación entre el maestro y el alumno es importante y esencial cuando surge algún problema o cuando se requiere información o concepciones de la realidad. El acto comunicativo va más allá de ser solo emisores y receptores de la información. La comunicación parte del intercambio de palabras, pero también está la manera de expresarlas, la forma de dirigir el mensaje, las interpretaciones que hagamos del mensaje, las predisposiciones a escuchar, las actitudes de ambos. En el proceso de comunicación en el aula intervienen pues también las intenciones que se tengan de parte de cada uno de los actores que ya mencionamos. Puede ocurrir que el estudiante o el maestro responda con agresividad, cinismo, burla, etc. cuando el maestro o los compañeros hacen algún comentario, lo que llega a agresividades y obviamente a problemas de comunicación. Un primer principio de la comunicación sería escuchar realmente lo que se dice. Escuchar bien requiere atención, estar receptivos, perceptivos y sensibles para captar los sentimientos que subyacen en las palabras del estudiante. Asimismo, los alumnos deben estar atentos a lo que el maestro dice y pedir aclaración de conceptos, actitudes, formas de expresar en el sentido de entenderse y obviamente convivir. Dentro de la planeación de clases observamos que no solo se debe de comunicar, sino considerar el contexto de comunicación, es decir, las propuestas de los alumnos, el desarrollo de la clase, sus inquietudes y las necesidades de aprendizaje. Los docentes actuales, por la interactividad de los medios de comunicación, debemos también hacer uso de los recursos tecnológicos, no tanto por la modernidad de los elementos, sino por las necesidades de los estudiantes. Ellos piden agilidad de información, comprensión a menor esfuerzo por medio de la práctica activa, pero aquí también hay que tener cuidado de no abusar de estos medios electrónicos y no solamente proyectar una serie de imágenes, porque nuevamente nos estamos volviendo solo transmisores de información, sino también pues se tiene que tener estas habilidades para nosotros desarrollar y considerar a cada uno de nuestros estudiantes, movilizarlos, y aquellos que vemos sumamente activos, poderles llegar, asimismo a aquellos que son demasiado pasivos, también movilizarlos, interactuar, llevar una dinámica que haga receptivo al reflexivo, que haga activo al práctico, etc. Recurriendo a una cita de Sturr, quien señala que a pesar de que ser maestro no solo basta con entrar al salón de clases, sino que debe saber realizar actos comunicativos bastante específicos, como impartir, explicar, preguntar, animar, dinamizar, desaburrir,
hablar, etc. Lo dice Fragoso en 1999. Los docentes que participamos con universitarios o con medio superior nos dejamos llevar por el pensamiento de que los alumnos están en una madurez tal que deben tener una estructura cognitiva lógica y coherente, pero en las experiencias nos damos cuenta que ellos disfrutan de la práctica activa tanto como un niño de preescolar, porque no es lo mismo encerrarlo en cuatro paredes y hablarles de la evolución del mundo, si no los llevamos a experimentar a través de ese mundo. Debemos también crear ambientes positivos y prevenir problemas. Los maestros deben tomar en cuenta las diferencias entre los alumnos, mantener la motivación de los estudiantes y reforzar la conducta que apoye al trabajo. Ver la educación de manera dinámica, de manera activa, llevarlos a otras formas, a otras experiencias. Por ejemplo, en mi caso, recurro mucho a la exposición vivencial. Mi materia es materia de literatura, entonces los llevo a que ellos vivencien esa literatura a través de recrear los personajes y hacer exposición de ellos de una manera teatralizada. Vemos obviamente también teatro, los llevamos a actuar, pero también no solamente pues está la parte literaria, sino también la convivencia con el medio ambiente. Entonces involucramos desde adoptar un árbol o reforestar algunas áreas dentro de la escuela o fuera en la comunidad, lo cual pues puede parecer que es desvinculado de la misma asignatura, pero en realidad no, porque esto mismo les ayuda a hacer trabajo en equipo y a considerar la naturaleza como parte de inspiración y de promoción incluso de la misma literatura. Asimismo, cualquier otra actividad que nos ayude a veces a la transversalidad con alguna otra asignatura, sea sociales, humanidades, matemáticas. En una ocasión recuerdo que un docente de matemáticas estaba junto conmigo en una clase de actividades mentales y nos decía que para él era muy difícil realizar alguna actividad activa, práctica, divertida, pues dentro de su asignatura, porque las matemáticas se ven como algo aburrido. Y pues nos damos cuenta que no es así. En la actualidad tenemos muchísimos docentes que imparten su materia de manera virtual y logran que el aprendizaje llegue a los estudiantes de esta manera, ¿no? Con una conectividad, con una interactividad muy específica, y pues también se logra que las matemáticas sean divertidas, lo mismo que cualquier otra asignatura. Obviamente sin llegar a lo que decíamos hace un momento, a la distracción o a la burla, o que se nos vea como unos docentes fáciles o como docentes que solo estamos, no sé, buscando la distracción, sino que se nos vea como personas serias que también podemos llevar la educación de manera concreta. Bueno, entonces los docentes tenemos la responsabilidad de involucrarnos en nuestra labor. No basta con solo que damos clases. La enseñanza es objetivos aplicativos y por tanto implica que seamos desarrolladores de todo este tiempo. La comunicación en el aula es determinante para el desempeño correcto de la enseñanza. Si contextualizamos nuestro entorno laboral con los cambios tecnológicos, sociales, culturales, físicos, etc., podemos lograr una afectividad de dinámica relacionada con el alumno y el docente. Es así como los docentes debemos ser capaces de interpretar y significar las actitudes de los alumnos, y tenemos que identificar esos mismos significados en nuestro propio desarrollo. La efectividad de una clase radica en la comunicación entre los actores, más la adaptación con el entorno y en el manejo de las habilidades que cada uno tenga de ello. Debemos de trabajar la educación pues de una manera responsable, activa, verla como algo integral, como ya decíamos en un principio, considerar pues esta situación de tomarlo en cuenta en el proceso del cambio. Como docentes debemos de pensarnos como esas personas preparadas,
Tenemos que tener obviamente una preparación constante, facilitar la adquisición del aprendizaje significativo, plantear estrategias de enseñanza ubicadas a contextos, innovar, evaluar los procesos de enseñanza, crear ambientes de aprendizaje óptimos y acordes a la educación de los estudiantes y sobre todo ser partícipe de los proyectos y gestiones institucionales. Todo ello nos va a ayudar a una formación útil y práctica, no solo para los alumnos, sino para nosotros mismos, para los administrativos, directivos, para la institución y la sociedad en conjunto. Históricamente se tiene considerada la educación como un sustento básico sociocultural, pero los estándares se han ido modificando. Tenemos a veces sistemas burócratas en contra que nos limitan ese avance educativo. Los docentes debemos participar activamente en el desarrollo de la enseñanza, independientemente de las limitantes que podamos tener dentro del mismo espacio educativo. Debemos estar dispuestos a ese cambio porque mientras haya gente que quiera luchar por el saber, todo es posible. Muchas gracias.